Buenas noches, profesor. En esta ocasión nos ha tocado presentar sobre el ensayo de la semana 18. Em, Mi grupo, los siguientes integrantes: José Wilmer Alcedo Samar y Miriam Barrera Mateo. La controversia es la siguiente: ¿las medidas económicas impulsadas por Fujimori fueron positivas para el país? Bueno, Perú vivió uno de los periodos más difíciles de su historia en las últimas décadas del siglo XX, marcado por la violencia política, la violencia económica y el colapso social. En este contexto, el gobierno de Alberto Fujimori en los años 1990 y en el año 2000 llevó a cabo una serie de reformas destinadas a estabilizar la economía, abrir el país a los mercados mundiales y modernizar el país. Sin embargo, estas medidas también tienen consecuencias negativas en términos de pobreza, desigualdad, derechos humanos y democracia. Frente a este contexto, surgen las siguientes interrogantes. ¿Las medidas económicas impulsadas por Alberto Fujimori fueron positivas para el país? Bueno, mi grupo y yo hemos considerado que sí fueron positivas las medidas impulsadas por Alberto Fujimori para el país, y a continuación presentaremos las evidencias que defenderán nuestra postura. En primer lugar, eh, nos valemos de la fuente de Perú.com 2021, que nos menciona la preocupación por el repunte de la inflación en el año 1989 y en los meses inmediatamente anteriores al cambio del gobierno. En esta segunda mitad de 1989, la tasa de inflación mensual osciló entre el 25 y el 32%. Superó el 40% en junio del año 1990 y aumentó el 78% en julio. El déficit del presupuesto central aumentó del 4% del PIB en enero de 1990 al 9% en mayo. La oferta monetaria interna se multiplicó por 6 de enero hasta fines de julio. El nuevo gobierno tuvo que actuar con rapidez y efectivamente es así como lo hizo. Bueno, le doy pase a mi compañero Wilmer. Buenas noches, profesor. Bueno, siguiendo con mi compañera, también está la fuente que es Gestión 2016, donde nos informa que el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú fue polémico y objeto de muchas críticas y controversias. Muchos analistas como Roberto Abusada, presidente del Instituto Económico del Perú, indicó que un posible escenario económico con la elección de Alberto Fujimori, las medidas económicas impulsadas por Fujimori fueron positivas para el país. Por último, hemos consultado a Álvaro Cordero, donde nos indica otro punto fuerte de su política, que fue la lucha contra el terrorismo. Fujimori escala la guerra de Tupac Amaru contra Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario para acabar con su influencia. Un ejemplo de sus acciones contra la guerrilla fue el operativo luego de que este último grupo tomara la embajada japonesa en Lima en 1997, matando a 14 terroristas. Además, se abolieron los subsidios, se introdujeron las importaciones libres, se redujo la burocracia estatal
y se privatizaron muchas empresas estatales. Respecto a la tercera pregunta, las informaciones que dan más solidez a nuestra postura sería la primera, que sería de la fuente de perú.com, y la segunda de gestión 2019, ya que nos profundiza más acerca de cómo las medidas impulsadas por Fujimori fueron positivas en el país, ya que nos argumenta su objetivo inmediato principal, que era detener el curso de la inflación. Los tipos de cambio múltiples en vigor, según García, iban a estar unidos y la tasa unificada iba a ser determinada por las fuerzas del mercado. La decisión de suprimir los controles sobre el tipo de cambio que se esperaba llevar a una muchas más altas de tipo de cambio de precios para fomentar las exportaciones y que permita la liberación de las importaciones sin un déficit externo. Sin embargo, cuando la tasa fue puesta en libertad, el precio del dólar bajó en vez de subir. Es en esa situación que se da una campaña política peculiar. Un candidato del APRA rela- relativamente débil, Vargas Llosa, con un enfoque liberal y propugnado un shock económico, y Fujimori, que empieza a surgir asustando a la gente y proponiendo el no shock. En conclusión, consideramos que las medidas económicas impulsadas por Fujimori son positivas para el país, porque logró estabilizar la economía, reducir la inflación y el crecimiento y atraer inversión extranjera. Estas medidas han beneficiado a los millones de peruanos que viven en la pobreza y en la vulnerabilidad. Sin embargo, no se puede ignorar que el gobierno de Fujimori también ha cometido graves violaciones a los derechos humanos y a la democracia, que deben ser juzgadas y sancionadas. Por eso es importante que los peruanos aprendamos de la historia y no repitamos los errores del pasado. Muchas gracias.